Yo creo en un Dios que da vida a los muertos. Yo creo en un Dios que da vista a los ciegos. Un Dios de proezas, un Dios de milagros, que al hombre puede dar libertad. Y aquel que cree en su nombre, mayores cosas que estas hará. Y es en ese nombre que he venido a decirte que hay para ti sanidad. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo te digo, levántate y toma tu lecho. Solo basta tu fe y será hecho. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este culto una vez más virtual, pero con la disposición de un corazón tanto para predicar como para recibir la palabra. Reciban de parte de sus pastores un abrazo fraternal y por supuesto también el mayor y más grande de los deseos, porque pronto nos volvamos a ver para recibir esa palabra de Dios de manera presencial. Lo invito para que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para recibir el mensaje que hoy el Señor ha dispuesto sea predicado a través de este medio a toda la Iglesia Cristiana Pacto de Amor. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que está en nuestro corazón, que esta bendita palabra que tú tienes dispuesto para nosotros el día de hoy sea sembrada en nuestro corazón. Que no únicamente nos quedemos, Señor, con el gozo y el contentamiento de haberla escuchado, sino que la pongamos por obra, la pongamos por acción. Y la única forma, Señor, es teniendo este corazón, como hoy te lo presentamos a ti, dispuesto a recibir tu palabra, a amar tu palabra y a hacer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, estamos con un corazón dispuesto a predicar la palabra y sé también que hay corazones dispuestos a recibir la palabra. Lo invito en esta mañana entonces que vayamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 1, el mensaje. Yo lo he llamado de lo que tengo te doy. Una expresión que muchas veces nosotros la hemos escuchado en un argot popular, pero vamos a verla hoy en su significado a través de la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Un día subían Pedro y Juan, los apóstoles, al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el que lo cree, dice amén y amén. En esta época, iglesia, de tanta superficialidad, en esta época de tanto materialismo, de tantas dificultades y de tantos conflictos y problemas y persecuciones que nosotros estamos viviendo, es bien difícil hacer que la gente no solo asista a la iglesia. Nosotros sabemos que en este tiempo, por producto de la pandemia, por supuesto que nos mantienen al margen de la asistencia al templo, a la casa del Señor. Pero qué bien difícil que es hacer que la gente escuche la palabra de Dios. Que la escuche la palabra. Bien sea de manera presencial, de manera virtual, que lea la palabra de Dios. Que se mantengan en la edificación de la palabra. Es bien difícil. Y yo sé que una de las razones tiene que ver con la predicación, con el mensaje que se predica. ¿Por qué? Porque las personas esperan algo que se les dé a través de la palabra, a través de la predicación, a través del mensaje. Siempre están esperando algo. Si usted hoy, esta mañana, tomó la decisión
de tomar su celular, de tomar su tablet, su computador y acceder a este canal, a escuchar la palabra. Si por el contrario, usted es de las personas que buscan en el canal cuanta predicación hay, busca otras iglesias, busca otros mensajes, busca a otros pastores, siempre está buscando algo, espera algo que se les dé. Y mire que la palabra de Dios hoy nos dice que había un hombre lisiado de nacimiento, un hombre lisiado que siempre las personas lo llevaban, sus familiares, lo llevaban cerca al templo, cerca a la casa del Señor, en una puerta llamada La Hermosa. Y ahí lo dejaban para que él pidiera limosna, para que a través de esa misericordia de los demás, él pudiera vivir. Siempre lo acercaban al templo, siempre él estaba esperando algo, que le dieran una limosna. Y él ve cuando se acerca Pedro y Juan, y los ve, y no porque vayan bien vestidos, sino porque ya Pedro y Juan tenían un conocimiento, tenían una fama en todo este sector, y por supuesto sabían que eran los apóstoles del Señor. Pero este hombre no los está buscando, no los mira a ellos, diciéndoles: ustedes son discípulos del Señor, ustedes son apóstoles del Señor, y por eso deben tener lo que yo estoy pidiendo. Y lo que este hombre les pide es una limosna. Este hombre les pide dinero. Y por eso Pedro le dice: yo no tengo oro, yo no tengo plata, porque tú estás pidiendo algo que yo no tengo. Pero de lo que yo tengo, de eso yo te doy. Pedro tenía con Juan el poder de Jesús, y eso era lo que le estaban ofreciendo. Eso era lo que le estaban dando. Y nosotros sabemos a lo largo de la historia, cuando la leemos todos los versículos siguientes, ese hombre comienza y se levanta de su cama, de su camilla postrada, se levanta y comienza a adorar y alabar al Señor, porque recupera su caminar, recupera su andar. Iglesia, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, recibió el poder de la salvación que Él nos da. Ese poder, nuestro Señor Jesucristo, de levantar a los muertos, ese poder de juzgar al mundo entero, lo recibió en la cruz. Recibió poder de lo alto. Él no recibió en la cruz, no recibió prosperidad, Él no recibió éxito, Él no recibió dinero, Él no recibió fama. Él recibió el poder de salvar las almas perdidas. Para que nosotros podamos comprender esto, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y no como proveedor. Lastimosamente, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han tratado de ligar a nuestro Señor Jesucristo más al dinero que a la salvación. Más verlo como un proveedor, como el que da, como el que sana, como el que está preocupado por todas nuestras dolencias físicas, materiales, nuestras necesidades, nuestras finanzas materiales en esta tierra, en este mundo, más que preocupados verdaderamente por ese poder que Él tiene, que fue adquirido en la cruz, de salvarnos. Y por eso, como muchos no lo conocen, entonces se la pasan de iglesia en iglesia, de predicación en predicación, de doctrina en doctrina, de enseñanza en enseñanza. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo algo. Yo digo que piden limosna. ¿Para qué? Para satisfacer sus propios deseos. Están buscando siempre, permanentemente. Buscan algo, piden algo todos los días. Piden y piden y piden. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus propias expectativas, sus propias esperanzas cuando se acercan al Señor. Cuando se acercan al Señor, lo están haciendo motivados por algo que solo el Señor conoce en sus corazones. Pero el Señor tiene unas expectativas totalmente diferentes a las nuestras. Este hombre que nos muestra hoy la palabra de Dios esperaba dinero. Este hombre estaba esperando dinero y recibió una cosa distinta de lo que él estaba pidiendo. Recibió sanidad. Recibió sanidad. Mire que en los versículos siguientes dice: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, este hombre, después de recibir aquello que no estaba pidiendo, porque él no pedía su sanidad, él pedía dinero para comer, dice la palabra de Dios que él entró a la casa, entró al templo de Dios, junto con Juan y con Pedro, y alabó al Señor.
Fue un hombre agradecido. Quizá de pronto muchas otras personas que fueron recuperadas esa sanidad, que fue recuperado de esa enfermedad que tenían, de pronto, como no la habían pedido, veía que el negocio se les había acabado, porque si este hombre no hubiera tenido ese corazón de agradecimiento, hubiera dicho, bueno, perdón, ¿y ahora de qué voy a vivir? Ahora yo ya puedo caminar, tengo que salir a trabajar, tengo que ir a conseguir con el sudor de mi frente el sustento para mi familia. Quizá de pronto era más fácil quedarse en la puerta del templo durante toda la vida simplemente pidiendo una limosna para subsistir. Pero gracias a Dios este hombre alaba a Dios, adora a Dios y se siente extasiado de esa bendición maravillosa de haber recibido algo que no estaba pidiendo. Mire que esta misma situación que nosotros vemos y que nuestro Señor Jesucristo nos la enseñaba cada vez que las personas llegaban a Él, Rabí, maestro, Señor, mi Dios todopoderoso, hosana en el cielo, le gritaban de todo y se acercaban a Él. Él siempre les preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a Jesús pidiéndole unas cosas, pero Él está esperando que nosotros con un corazón turbado, con un corazón emocionado, antes que irle a pedir una limosna a Jesús, le pidamos la salvación. Le pidamos la salvación. Y esto mismo le ocurre a Pablo. A Pablo le ocurrió una situación casi parecida en Atenas. En Atenas. Como nuestras ciudades, hoy en día, la ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Llena de ídolos en quienes la gente ponía toda su esperanza y toda su confianza. Más que en Dios. Y eso nosotros lo vemos hoy en día. Que la gente pone más la atención, pone más su esperanza en ídolos mudos, como la misma palabra de Dios dice, que en Dios, que es espíritu, que es la verdad. Váyase a Hechos, capítulo 17, versículo 16. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando? Estaba esperando a Silas y Timoteo. Andaban predicando la palabra de Dios, andaban evangelizando, cumpliendo con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Vayan, prediquen la palabra, extiendan este mensaje de la palabra. Y allá fueron Silas y Timoteo, y ellos se habían quedado en una ciudad cercana, prácticamente en Berea. Se habían quedado mientras Pablo siguió a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Una sociedad pagana, una sociedad llena de idolatría, llena de intelectuales, por supuesto. Porque Atenas, nosotros conocemos la Atenas, es la cultura, el seno de la cultura. De todos estos intelectuales, de estos filósofos, de estos grandes pensadores griegos, racionalistas, que incluso atacaban la fe, eran más propensos a desarrollar toda el bienestar de la sociedad a partir de principios racionales antes que principios espirituales. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo les dio a conocer la verdad a través de la predicación de la palabra. Y por supuesto, nosotros lo vamos a ver, que cuando Pablo predica la palabra de Dios, unos lo tratan mal, otros le manifiestan que es un charlatán, y unos muy pocos lo siguen, se unen a él. Pero con los pocos que se unieron, se extendió el verdadero evangelio sin tergiversarlo, sin ofrecer nada distinto que la salvación. Porque esa es la predicación de la palabra verdadera. La palabra que predica salvación. Nada distinto, ningún otro ofrecimiento. Y por eso en la predicación de Pablo, que la vamos a profundizar, se detectan 4 cualidades maravillosas en Atenas. Y esas 4 cualidades maravillosas, esas 4 características maravillosas de Pablo predicando la palabra de Dios, reafirman la expresión de Pedro: de lo que tengo, yo te doy. De lo que yo tengo, te doy. Iglesia, primero que nosotros tenemos que partir algo. Nosotros no podemos dar de aquello que no tenemos.
Yo no puedo ofrecerle ni a mis seres queridos. Yo no les puedo ofrecer a las personas con las cuales convivo. Yo no le puedo ofrecer a mis vecinos. Yo no les puedo ofrecer a mis empleados en mi empresa. Yo no les puedo ofrecer a mis colegas, a mis compañeros de universidad, de labores, etcétera, lo que yo no tengo. Yo les doy a ellos lo que yo tengo en mi corazón. Si yo tengo paz, si yo tengo gozo, si yo tengo tranquilidad, de eso les ofrezco. Si en este tiempo que nosotros estamos viviendo de pandemia, si yo tengo angustia, si yo tengo temor, si yo tengo desesperanza, pues eso es lo que yo les voy a ofrecer. Si en este tiempo, en medio de conflictos, en medio de dificultades y de problemas, yo tengo ira, yo tengo rabia, yo tengo duda, pues de lo que yo tengo, eso es lo que yo le voy a ofrecer. Y por eso profundicemos nosotros como verdaderos cristianos, como el llamado que el Señor nos hace, a que nosotros también tenemos que aprender a dar de lo que tenemos. Y nos examinamos a la luz de la palabra de Pablo, cómo fue, qué hizo Pablo para predicar y extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera cualidad de Pablo? ¿Cuál es la primera característica? La primera de ellas es que Pablo tenía una convicción verdadera. Convicción verdadera. Mire, en el versículo que nosotros acabamos de leer, el 16 del capítulo 17, dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, los esperaba Timoteo y a Silas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Le dolió en el alma. Esa expresión es que me duele en el alma, me dolió en el alma. Cuando nosotros vemos personas que están sufriendo y uno siente dolor, dolor por ver la situación y la circunstancia de los demás, es porque algo está pasando en el corazón. Algo tiene uno en el corazón que se conduele más de la situación de los demás que de nuestra propia situación. Pablo le dolió ver tanta gente sufriendo, pero sufriendo porque eran idólatras. Sufriendo porque eran idólatras. Le dolió ver tanta gente perdida. Para que nosotros podamos sentir ese mismo dolor que sintió Pablo de ver tanta gente que está perdida sin Cristo en el corazón, se necesita tener una firme convicción de lo que es la salvación y el pecado. Una firme convicción. Él veía a todas las personas con actos idolátricos y él decía: toda esta gente que está practicando idolatría está perdida y por lo tanto está condenada a morir. Le dolía la indiferencia de los demás, le dolía el que se podía predicar la palabra de Dios y más sin embargo no la recibían. Causa un gran dolor cuando nosotros tenemos una convicción verdadera de nuestra fe, cuando tenemos esa convicción de Cristo en nuestro corazón y ver que uno predica a los demás y los demás te responden con indiferencia. Iglesia, su deseo, el deseo de Pablo era que la gente descubriera la verdad. Y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, de que las personas descubran la verdad. La verdad está ahí, la verdad es Dios, la verdad es Jesús, la verdad es Cristo, ahí está. Pero la verdad tiene que ser descubierta. Hay que descubrir esa verdad, hay que quitar ese velo de engaño, de mentira, en lugar de idolatrar. Los atenienses lo que hacían era pasando una adoración a ídolos. Nosotros vemos a nuestra sociedad también adoración a ídolos como el dinero, como la fama, como la prosperidad y tantas otras cosas que nosotros vemos que las personas idolatran. Y que en lugar de idolatrar al Señor, adoren. De idolatrar todos esos ídolos, adoren al Señor, amen al Señor, que tengan esa verdadera convicción, que si nosotros tenemos esa verdadera convicción de nuestra fe, pues vamos a dar de lo mismo, aun cuando nos traten como lo trataron a Pablo de charlatán, pero recuerde usted que si no hay convicción en el corazón, usted no va a poder repartir convicción. Si usted no predica convicción, convencido, si usted no es un cristiano convencido, la gente que está a su lado no se va a convencer. Van a notar en usted algo raro. Van a notar en usted que duda. Van a notar que usted es un cristiano crispeto.
aunque los demás duden, aunque los demás no lo acepten, nuestra convicción a nosotros nos da la certeza, nos da la seguridad para hacer testimonios, para predicar la palabra de Dios. Lo importante no es tanto la reacción de los demás, sino de lo que nosotros estamos dando. Lo importante, Juan, Pedro, Pablo, Timoteo, Silas y todos los demás discípulos y todos los demás apóstoles del Señor predicaron la palabra de Dios con una convicción maravillosa, una convicción que incluso los llevó hasta aceptar la misma muerte. Pero no todos los que lo escucharon se convirtieron. Pero lo importante era que era lo que ellos estaban dando el verdadero evangelio de Cristo. Nosotros en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la única esperanza. Jesús es la única esperanza para este mundo. Quieranlo o no lo quieran aceptar. ¿Tiene usted esa convicción que el único que puede salvar, que el único que puede sanar, que el único que puede restaurar este mundo es Cristo Jesús? ¿Tiene usted esa convicción? En estos días en esta semana escuché en el noticiero a un gran intelectual, como de esos intelectuales atenienses, hablando en televisión, y él decía: a mí me duele el pueblo, me duele la ignorancia del pueblo, creer que un Dios puede sanar, creer que con oraciones se pueden conseguir milagros, creer que con oraciones se va a acabar el virus, creer con esto. Por Dios, nosotros vemos allí que él tiene una convicción, la convicción que le ha dado el mundo desde un contexto racionalista. Pero nosotros que tenemos la fe en nuestro corazón, sabemos nosotros, tenemos la certeza de que con Cristo Jesús es nuestra bendita, Él es nuestra bendita esperanza y la respuesta a todos los problemas. Eso no quiere decir que no nos cuidemos. Eso no quiere decir, los fanáticos son los que dicen: yo tengo a Cristo Jesús y yo salgo sin tapabocas, etcétera. Pues es el primero que se muere. Porque si algo nos ha enseñado a nosotros Cristo, es que nosotros seamos prudentes y que respetemos las órdenes y saber y reconocer. Hay que reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, que el mismo Dios Todopoderoso nos confina a nosotros al seno de nuestros hogares, porque Él tiene un propósito grande, Él tiene un propósito maravilloso, y tendremos nosotros que aprender a obedecer, como lo hizo con Moisés. Acuérdense usted, con el pueblo de Israel y Moisés, todo el mundo va a sus casas, porque el ángel de la muerte va a pasar, y no salen de sus casas hasta que el ángel de la muerte no pase. Ustedes se van a estar resguardados en sus casas. Salga de su casa y verá lo que le pasa. Por eso los israelitas se mantuvieron en su casa señalando: aquí vive un cristiano con una cruz, con una marca de la sangre de Cristo. Aquí somos cristianos, nosotros somos cristianos, pero nos cuidamos, nos protegemos. ¿Hasta qué? Hasta que esto pase, hasta que el ángel de la muerte pase, y ahí nosotros veremos la victoria del Señor. Iglesia, crean o no crean, acepten o no acepten, Pablo tenía la convicción en el corazón de que lo que estaba predicando era la firme fe que Cristo había sembrado en su corazón. Pero también, además de esa profunda convicción que tenía, también tenía un profundo conocimiento de la palabra. Profundo conocimiento de la palabra. Mire que en el versículo 17, estamos en el capítulo 17, versículo 17 de Hechos, dice la palabra de Dios, y le leo hasta el 21. Así que discutía en la sinagoga con los judíos. Discusiones. No es las peleas verduleras de gritarse el uno al otro. No, discutir es analizar, es reflexionar, es argumentar, es entablar unos diálogos con unas posiciones. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Discutía en la sinagoga con los judíos, con aquellos que eran seguidores, y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Hablaba con los cristianos, hablaba con los seguidores de Dios, pero también dialogaba con otros que se encontraban en las plazas que no eran tan seguidores. ¿Quiénes eran esos que no eran tan seguidores? En el versículo 18 los enumera. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Mire que ¿quién se le acerca? Se le acercan grandes filósofos, pensadores griegos,
que tienen una gran reflexión, que tienen ese arte. La filosofía es el arte de pensar, de reflexionar, de amar la sabiduría, pero la sabiduría racional. Entablaron conversación con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Obvio, por supuesto, si eran grandes intelectuales, lo primero que hacían era menospreciar a Pablo. ¿Qué es lo que quiere este charlatán? Bla, 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 bla. Lo que muchas veces nos dicen a los predicadores, llámese pastores o llámese un cristiano común y corriente que habla y expresa el conocimiento de la palabra de Dios, y le dicen que es un charlatán, bla, 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 bla. Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Como que predica otras cosas distintas a las que nosotros creemos. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Estaba predicando a Cristo, su fe. Tenía convicción de su fe y eso era lo que predicaba. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Por Dios, donde se reunían en el Areópago, era una asamblea donde se reunían todos los intelectuales de Atenas, los más pesados. Se puede saber en esa reunión, le preguntan, ¿qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con estas ideas que nos suenan como un poco extrañas y queremos saber qué significan? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que usted nos está hablando? ¿Qué significa? ¿De qué nos estás hablando? No entendemos. Yo no sé si usted está captando la intención de la predicación del mensaje de hoy en este segundo punto. Pablo predicaba con un profundo conocimiento de la palabra de Dios, porque él sabía que cuando comienza uno a predicar la palabra de Dios, hay gente intelectual, racional, que te va a decir, explícame lo que me estás diciendo. Yo no te entiendo, no entiendo. Porque es que el conocimiento dice porque es que la racionalidad dice lo otro. Y te van a plantear una serie de argumentos entre la vida, entre la muerte, entre la resurrección, entre el principio y el fin, entre el cielo y la tierra, y toda una cantidad, usted lo conoce, toda una cantidad de filosofías que el mundo presenta. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. ¿Sabe qué significa eso? Mano de chismosos en un parque hablando, bla, 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 y sin necesidad de realizar una profundización intelectual, simplemente lanzan comentarios, van, comentarios vienen, comentarios aquí, comentarios allá. ¿Usted los ha escuchado? ¿Ha escuchado en televisión? Por eso yo les digo siempre que nosotros debemos abrir los ojos y abrir los oídos para ver lo que está pasando, y todo eso que está pasando, eso lo describe la palabra de Dios. Hay personas que les preguntan en los noticieros, les preguntan, le dicen, cuénteme, ¿usted qué opina de esta pandemia? Número uno, todo el mundo se volvió experto en pandemias. Todo el mundo se volvió experto en virus. Todos somos epidemiólogos, tenemos PhD en epidemiología. Todo el mundo tiene un saber y un conocimiento total y absoluto. Se conoce todos los virus habidos y por haber. No, iglesia, es gente del común, gente que simplemente oye, gente que se la pasa, como dice en el versículo 21, sentado sin hacer nada, bla, 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 viene. Y simplemente lo que hacen es expresar una serie de conceptos. No, lo que pasa es que eso es una mentira, eso es un engaño, ese no es un virus, esa es una bacteria, no, esa no es una bacteria, es que eso es un cuento, eso es el chip, eso es un chip, perdón, ¿un qué? Un chip. ¿Pero qué es chip? ¿Y eso qué tiene que ver el chip con el virus? No, es que eso es que ahí está, es que nos van a marcar el chip y nos van a poner un chip y entonces, y eso es la Biblia y ese es el diablo. Perdón, excúseme, señor, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de que usted, ¿qué opina del virus? ¿Qué tiene que ver el chip? ¿Qué tiene que ver el diablo? ¿Qué tiene que ver? Iglesia, esos son los conceptos del mundo que no tiene. Y por eso el mismo Dios, nuestro Dios Todopoderoso, nos dice a nosotros que a Él lo que más le duele es que su pueblo se pierda por falta de conocimiento.
Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Porque si nosotros no nos preparamos, el mundo nos va a comer a punta de cuento, a punta de bobadas. Pablo se enfrentó, iglesia, con una serie de filósofos, epicúreos y estoicos, dice la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, Pablo conocía el pensamiento filosófico de los epicúreos y de los estoicos. Porque cuando nosotros vamos a entablar una conversación con alguien que tiene un concepto, si nosotros no conocemos ese concepto, nos van a comer vivos. Entonces, como Pablo sí tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios, entonces él sí podía sustentar y refutar todas sus creencias, todas sus teorías a la luz de la palabra de Dios. El estoico, por ejemplo, iglesia, cree en un ser supremo, pero que ese ser supremo tiene una serie de diosesitos subordinados y que el hombre forma parte de esos diosesitos y que tiene cualidades similares a los dioses. Y su visión es, nosotros somos dioses porque tenemos el intelectual, somos intelectuales, que se llama la filosofía, la corriente filosófica del intelectualismo, y que eso es lo que me hace a mí hacer Dios, ser un Dios en esta tierra. Eso es lo que dice. Nosotros, y usted lo ha escuchado, muchas personas dicen, los seres humanos somos dioses, somos dioses. Ese es el estoicismo. Pero de igual manera, ahí estaban los filósofos epicúreos. El epicúreo es el filósofo cuyo objetivo de la vida era experimentar placeres. No más, no más, cambiar la vida. En la vida hay comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el epicúreo. Pero Pablo era un estudioso de la palabra de Dios. Y él argumentaba con la palabra de Dios. No solo, escúcheme bien esto, no solo apelaba a la fe, porque ese es el gran problema de muchos cristianos, que apelan solo a su fe y dicen, no, es que yo creo en Cristo. Ya, listo, yo creo en Cristo. El diablo también cree en Cristo, pero sustente su fe. Iglesia, Pablo no solo apelaba a la fe, sino a la sustentación de la fe. Yo te sustento mi fe. Es decir, yo te sostengo, yo te compruebo, yo te demuestro que lo que yo creo es la verdad. Para eso, iglesia, no es necesario ir a la universidad. No, iglesia, no es necesario. No es necesario ir a la... Mire que hace algunos años atrás hice una reunión en la iglesia y les hablaba sobre esto. Y le hablaba a toda la iglesia sobre la importancia de profundizar en la palabra de Dios. La importancia de conocer la palabra de Dios. La importancia de formarse, de estudiarla la palabra de Dios. De escudriñar la palabra de Dios. De desarrollar ese conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos con mayor firmeza, con mayor convicción, podamos enfrentarnos al mundo y acabar con los argumentos del mundo. Porque el mundo viene con argumentos. El mundo viene con unos argumentos con respecto a las relaciones matrimoniales. El mundo viene con unos argumentos respecto a las finanzas, respecto al dinero. El mundo viene con una serie de argumentos en cuanto a la estructura de la sociedad, en cuanto al trabajo, en cuanto a todas las cosas que existen. El mundo te argumenta y te da teorías y te dice, esto es así porque debe ser así. Y comienzan, usted lo ha visto, a ganar terreno a través de normas, a través de leyes. El pecado se va socializando, el pecado se va afianzando, el pecado va siendo aceptado cada vez más y más y más como algo normal, mientras los cristianos están consumiéndose en su fe porque no tienen el conocimiento para argumentar en contra de eso que se ha convertido en una bola de nieve y que está creciendo cada vez más y más y más. Y por eso yo convoco a la iglesia y le digo, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar en la palabra, no podemos dejarnos meter los dedos a la boca, no podemos nosotros quedarnos simplemente con nuestra fe. Yo es que yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo sé que el Espíritu Santo hace, yo sé que el Espíritu Santo hace. No, iglesia, Dios siempre nos demanda a nosotros que tenemos que conocer y que tenemos que aprender. Lastimosamente la iglesia no aceptó ese llamado, esa exhortación, y muchas personas en ese tiempo se fueron de la iglesia porque me dijeron que yo no creía en el poder de la fe y el poder del Espíritu Santo. Iglesia, no es necesario para profundizar en la palabra de Dios, no es necesario ir a la universidad, no es necesario matricularse, no es necesario de que yo quiero ser pastor, entonces yo voy a estudiar, voy a entrar a la universidad para ser pastor. No, iglesia, yo no necesito entrar a una universidad para ser cristiano.
Dios nunca nos ha demandado a nosotros a que recibamos, otorguemos o cumplamos con unos estudios, con unos títulos para ser cristiano o para ser profeta o para ser pastor o para ser evangelista. No, la palabra de Dios nos dice, iglesia, que se necesitan dos cosas nomás para ser un verdadero cristiano, para tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Número uno, la primera cosa que se necesita, ser un lector consumado de la palabra. Es decir, ser un lector ávido de la palabra, un lector de su palabra. Mire, la misma palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando nosotros tenemos una consumación, una pasión por leer la palabra de Dios, Él mismo, la misma palabra, que es Dios mismo, el verbo es la misma palabra, nos revela las profundidades de su palabra y nos da el conocimiento y nos da la sabiduría. Entonces, esa es una, no más, profundizar en la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. No salga usted de la palabra, estúdiela todos los días, con ánimo, con amor, con fuerza, con pasión. Y la segunda razón, la segunda razón que debemos cumplir es nunca deje de congregarse. Jamás. Solo son dos cosas, iglesia. Lea la palabra de Dios con pasión y nunca deje de congregarse. Y especialmente en una iglesia donde verdaderamente le enseñen a usted, donde le den una sana doctrina, donde a usted le exijan, donde a usted no le contenten, no le den pañitos de agua tibia. En una iglesia donde usted está contento, donde a usted le predican todo lo que usted quiere escuchar, nunca va a poder entender el conocimiento de Dios a donde lo quiere llevar. Por el contrario, cuando uno escudriña la palabra de Dios y cuando uno escucha la palabra de Dios a través del mensaje que le mueve hasta los tuétanos de los huesos, le mueve hasta lo más profundo del corazón, es allí donde usted empieza a desarrollar un gran conocimiento de la palabra de Dios. Iglesia, el mismo Pablo fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué hablas mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo confinó, iglesia, a una soledad, a un ostracismo, ciego, completamente ciego, para tener un tratamiento. ¿Para qué? Para que Pablo conociera quién es Jesús. Solo después de que Pablo conoció quién es Jesús, solo después de que Pablo profundizó en la palabra de Dios, solo después de la mano de un tutor como fue Bernabé. Bernabé fue el tutor de Pablo. Solo después de andar con Bernabé, solo después de que todos los demás discípulos, aun cuando le tenían miedo, vivían paniqueados porque era un perseguidor de la iglesia, solo a través de ese testimonio que empezó él a mostrar que había tenido un cambio total y absoluto de vida, comenzó a mostrar y ser testimonio de que Cristo estaba viviendo en su corazón. Pablo recibió esa revelación tan grande y tan maravillosa de las profundidades de la palabra y escribió media Biblia del Nuevo Testamento. Iglesia, en ninguna parte dice que Pablo se matriculó en esta universidad para estudiar. No, iglesia, no. Si usted profundiza en la palabra, si todos los días usted escucha la palabra, si cada vez que usted lee la palabra, si cada vez que usted se sienta a escuchar la palabra, asiste a la iglesia, a escuchar la palabra predicada, luego usted va a decir, como lo dijo Pedro, de lo que tengo te doy, de lo que tengo que te doy. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Un ejercicio maravilloso que yo siempre lo digo en la iglesia. Hay que taparse un oído. Hay que taparse cuando usted escuche la palabra de Dios. Cada vez que usted escuche un mensaje, si usted está escuchando este mensaje en este momento, tápese un oído. Tápese un oído. No para oír la mitad, sino para que todo aquello que le entre no se le salga por el otro oído, para que se le quede en el corazón, para que se le quede en su ser. Porque cuando la palabra es sembrada en nuestro corazón, nosotros comenzamos a tener gran conocimiento y puede decirle a las demás personas, de lo que tengo te doy, y así usted va a ser un gran testimonio. Nosotros tenemos que ser testimonio. ¿Para qué? Para dar a los demás. Y para dar a los demás, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conversar como Pablo conversó y hacerlo con entendimiento, porque la misma palabra de Dios en la primera carta a los Corintios nos demanda y nos dice que oremos con entendimiento, que hablemos con entendimiento, que leamos la palabra con entendimiento, que expresemos y que contemos el testimonio con entendimiento, porque no se trata
de dar a conocer un testimonio. Ay, pastor, yo tengo un testimonio grande y maravilloso. Es que Dios actuó conmigo de una forma espectacular. Hace 10 años atrás, Dios a través de una enfermedad me tumbó y luego me levantó y luego tal, y yo vi la gloria de Dios. Amén, toda la iglesia. ¿Y qué ha pasado desde eso hasta ahora? No, pastor, lo que pasa es que los problemas, yo dejé de asistir a la iglesia, yo dejé esta cosa, yo dejé de leer la palabra, pero yo quiero volverme a conectar. ¿Usted cree que eso es un testimonio? No, iglesia. Se están dando testimonios, se están dando a conocer testimonios como acontecimientos separados, sin entendimiento. Primera de Corintios en el capítulo 14, usted lo puede perfectamente leer, cómo Dios nos llama a hacer las cosas con entendimiento, entendiendo, con un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Número 3, ¿qué otra cosa? Otra cualidad tenía Pablo que coincide con esa bendición maravillosa de esa expresión de Pedro, de lo que tengo te doy. Tenía una profunda sencillez. Profunda sencillez. Iglesia, cuando yo leo, cuando yo escudriño la palabra de Dios, yo veo a un Pablo que lo que menos era sencillo. Pablo no era sencillo, Pablo era colérico, sanguíneo, de sencillo no tenía nada, iglesia. Pero esa es la bendición del cielo, iglesia, que cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo en nuestra vida, Él va cambiando toda nuestra vida y la va haciendo sencilla. Sencilla, una vida no llena de orgullo, sino de sencillez. Y la forma, usted recuerda cómo Jesús predica la palabra de Dios. Jesús la predica de una manera sencilla. Mire que en la misma palabra de Dios nos dice en uno de los salmos, es que el gran problema es que Dios ha hecho todas las cosas sencillas, pero el hombre las ha complicado. El hombre las complica. Jesús predicaba de una manera sencilla. Jesús no predicaba con nombres raros. Jesús no predicaba con una oratoria rara. Jesús no quería mostrar que Él tenía la sabiduría, que Él tenía la sapiencia. No, era sencillo para predicar. ¿Sabe una particularidad que nosotros debemos aprender? Todos los seres humanos, todos los seres humanos, es la sencillez del maestro. Porque un maestro, un educador, un profesor, tiene que ser sencillo para explicar. Porque el objetivo de un maestro es que sus estudiantes aprendan. Y la única manera para aprender no es hablándoles en un lenguaje difícil de entender. No, tiene que hacer las cosas sencillas para que aprendan. El objetivo, hace muchos años que yo fui maestro, yo siempre les decía a mis colegas, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos como maestros? Que nuestros estudiantes aprendan o que nos cojan miedo y que nosotros los rajemos y adquiramos la fama de que somos cuchillas. No, el objetivo es que aprendan. Y para que aprendan, había que hablarles en un lenguaje sencillo, como les habló nuestro Señor Jesucristo y como Pablo ahora también lo hace en el versículo, vamos a ver en el versículo 22, en el versículo 22. Entre el 22 y el versículo 31, Pablo dice algo maravilloso y espectacular. Pablo se puso en medio del Areópago. Mire, recuerdo, Areópago es una asamblea de hombres, personas intelectuales. Ahí hay lo mejor de lo mejor, pero también está el pueblo, también está la chusma. Aunque la chusma no habla, aunque la chusma está ahí solo para curiosear, solo para después salir al pueblo, solo para salir al parque a chismosear y hablar mal de que este dijo, de que este lo dijo, de que este, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba, pero habían hombres intelectuales, hombres conocedores de ciencia, de racionalismo. Y Atenas, cuna de la sabiduría, cuna de la ciencia, cuna de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Escuche. Ciudadanos atenienses, está hablando Pablo. Observo, gran particularidad, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. ¡Wow! Son sumamente religiosos. Yo le recuerdo que los atenienses, los griegos, creían en una multitud de dioses, Zeus, Minerva, Apolos, Júpiter, etcétera, etcétera. Veo que ustedes son muy religiosos. Al pasar, mientras venía a este lugar,
Pude fijarme en todos los lugares sagrados que ustedes tienen. Mire que les está diciendo su propia condición. Les está diciendo ustedes son idólatras, pero con una sencillez, con una estrategia. Vi en sus lugares sagrados y encontré incluso un altar, una descripción, un altar, una estatua ahí, con una inscripción que decía a un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque los griegos, los atenienses, tenían dioses para todos. El dios de la agricultura, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la muerte, el dios de la vida, el dios. Y hacían una estatua, hacían un altar para cada uno de esos dioses. Cualquiera, se inventaban hasta en la casa, cada uno podía tener sus propios dioses. Yo tengo el dios de los árboles, el dios de las palmas, el dios de esto, el dios de esta cosa. Y lo podían hacerlo. Pero para evitar de pronto a disgustar a algún dios que no se lo haya nombrado, el dios de la cuchara, y nunca lo nombraron al dios de la cuchara. Entonces, para evitar eso, ¿qué se inventaron? Hicieron un altar, una estatua allí, y le pusieron al dios desconocido, por si acaso. Si acaso ese se refería para cuando nos venga a reclamar ese dios, nosotros decimos, vea, es que ahí estaba, es para usted. Pero Pablo va a utilizar con una profunda sencillez, va a utilizar la idolatría de los otros para dar una gran enseñanza. Pues bien, a ese que ustedes adoran como algo desconocido es al Dios que yo les anuncio. Porque no lo conocen. Y de ahí sigue hablando. Y les habla de que es el Señor del cielo y de la tierra. De que es el Señor que no vive en los templos construidos por hombres, sino que vive en tus corazones. Es Él, ese Dios, es quien da a todos la vida, quien ha dado el aliento y ha dado todas las cosas. Y sigue leyendo. Incluso les quiero comentar, les dice por allá en el versículo 28, sus propios poetas, los poetas de ustedes, los griegos, dijeron de Él, de ese Dios desconocido, somos descendientes, de Él somos descendientes. Dios, y ahora ese Dios desconocido, ese Dios que el cual yo les vengo a predicar, ese Dios misericordioso, ahora manda a todos y en todas partes a que se arrepientan. A que se arrepientan. Mira el mensaje del Evangelio, con una sencillez, mostrándoles el diario vivir, lo que conviven, lo que hacen, lo que comen, lo que dejan de hacer. Pero ese Dios, esa conciencia que nosotros tenemos, ese espíritu en nuestro corazón, ese espíritu que tienen los paganos, esa conciencia que tienen los incrédulos, esa misma voz nos está diciendo que hagamos las cosas diferentes, porque arrepentirse quiere decir hagamos las cosas diferentes. Esta pandemia que Dios le está usando nos está invitando a que hagamos las cosas diferentes, a que haya arrepentimiento. En el versículo 31 dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo, porque un día esto se va a acabar. Mire la sencillez con la que les están explicando. Le está explicando, juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Y de quién les estoy hablando? De Cristo Jesús. Cristo Jesús. Qué discurso, qué palabra. Pero también hay una sencillez maravillosa. Les va reiterando lo que son, sin bibliazos, sin religiosidad, sin actitud de sabio, sin prepotencia, sin decirle, es que yo tengo los dones del Espíritu, yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo evangelizo, yo digo esto. No, sencillo. Simplemente les dijo lo que ellos son y lo que ellos necesitan arrepentimiento. Y a la gente hay que decirles, necesita arrepentimiento. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué Pablo les está diciendo? Ustedes lo que necesitan es hacer las cosas diferentes. Ustedes necesitan arrepentirse. Porque Pablo había tenido un encuentro con Jesús y se había arrepentido. Había llorado lágrimas de sangre. Pablo pasó por las duras y las maduras. Y ese encuentro con Jesús le cambió la vida. Y por eso ahora estaba dando de lo que él tenía. Estaba convocando, invitando a las personas al arrepentimiento como él mismo lo había hecho, como él mismo se había postrado. Iglesia, utiliza todos esos recursos comparativos que le enseñó nuestro Señor Jesucristo, como las parábolas, comparar unas cosas con otras. ¿Para qué? Para que la gente entienda
con sencillez el mensaje. Hacerlo con sencillez es pasión. Cuando uno tiene la pasión por predicar la palabra de Dios, cuando uno es un apasionado por la palabra de Dios, uno la predica con sencillez. La predica para que todo el mundo la entienda. No para que todo el mundo vea mi entendimiento, mi sapiencia y mi sabiduría, sino para que entiendan el llamado que Dios está haciendo. Y esa es la pasión que nosotros debemos dar. Esa es la pasión. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos un profundo conocimiento de su palabra, tenemos nosotros una profunda sencillez, como fue nuestro Señor Jesucristo, pues de esa pasión, de esa sencillez, de ese amor, es lo que nosotros tenemos que aprender a dar. Y por último, una cuarta y última cualidad que se evidencia en Pablo y que se evidencia también en todos los discípulos, incluyendo a Pedro con esa expresión de lo que tengo te doy. Tenía Pablo una perseverancia persistente. Parece ser reiterativo, redundante, pleonástico, no sé qué será. Se redunda, pero es perseverancia persistente. Yo persevero de una manera insistente. Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo exaltó a la viuda insistente. Es que esta viuda insiste, 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 insiste e insiste. Y eso es una de las cualidades que Dios nos demanda a nosotros. Mire que en el versículo 32, cuando oyeron todo este pueblo ateniense acerca de la resurrección, unos se burlaron. Ya le habían dicho charlatán, ahora se burlaron. Pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable, pero en otra ocasión, otro día. Nos hable en otro tema, en otra oportunidad. ¿Cuántas veces nos han dicho? Ah, sí, interesante lo que usted dice, pero después, otro día. No, lo que pasa es que el mensaje que te lo dicen ahora cuando tú comienzas a hablar. No, es que yo no quiero cambiar de religión. Cuando a ti te dicen eso es porque no han entendido nada. Cuando no han entendido. ¿Quién está invitando a cambiar de religión? Yo no te estoy invitando a que cambies de religión. Yo te estoy invitando a que hagas un acto de conciencia en hacer las cosas diferentes a como las vienes haciendo, a la luz de la palabra de Dios. Queremos que usted nos hable, pero en otra ocasión, en otra oportunidad. Muy lindo todo lo que habla, pero ahora estoy muy ocupado. Otro día. En ese momento Pablo salió de la reunión, se fue de la reunión. Lo despacharon, chao papito. Se burlaron, le dijeron, pero unas pocas personas se le unieron y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio, que era miembro del Areópago, de la asamblea, y también una mujer llamada Damaris. Mire que cuando el Señor nombra a las personas, es porque eso es contado con los dedos de la mano. Dionisio y Damaris, y unos 2, 3 más que lo siguieron. Uno queda como asustado, uno queda como preocupado, uno queda como inquieto, que después de semejante predicación, después de semejantes testimonios, después de Pedro levantar con el poder de nuestro Señor Jesucristo a ese lisiado, después de Pablo demostrarle a todo el Areópago allí el poder de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente 2 o 3 que escucharon la palabra lo siguen. Iglesia, Pablo estaba ofreciendo el único camino para la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo con una expectativa realista. Si ustedes no se arrepienten, no van a entrar en el reino de los cielos. Si ustedes en sus vidas no hay arrepentimiento, a ustedes, el que dio la vida por ustedes, los va a juzgar en el día que está señalado. Esa fue la enseñanza. Lo hizo con una expectativa a la luz de la palabra de Dios, no para convencerlos, no para volverse famoso, no para que lo siguieran. No lo hizo esperando que ellos oyeran cosas agradables, cosas bonitas. No, iglesia. Él les mostró, les enseñó, les dio lo que el Señor le había mostrado a Pablo. Lo que Pablo había recibido, eso mismo ahora se lo enseñaba. Pablo recuerda y dice, yo era terco, yo fui un perseguidor de la iglesia, pero Cristo Jesús perseveró conmigo. Cristo Jesús perseveró con los discípulos, con los apóstoles. Dios perseveró con el pueblo de Israel
Entonces nosotros también tenemos que aprender a perseverar como Cristo perseveró, nos dice la palabra de Dios. Lastimosamente, muchas personas siguen mendigando unas monedas del mundo. Siguen mendigando. Mire, que se acercan al templo, como el lisiado. Se acercan al templo, se acercan. No entran, no, se acercan. Es que acercarse es, usted lo puede tener sentado en la iglesia. Usted puede estar escuchando esta palabra. Está cerca, pero no está adorando y alabando al Señor. Está esperando que Dios le lance unas monedas. Es un mendigo en la palabra, cerca a Cristo. Estoy cerca a Cristo. Mucha gente está cerca a Cristo, pero mendigando. Y no reciben lo que piden. No reciben lo que piden. La misma palabra de Dios dice, muchos se acercarán a los pies de Cristo, pedirán, pero nunca se les va a dar lo que piden, porque piden con malas intenciones, porque hay sus pasiones del corazón, son las que salen a reflejar. No reciben lo que el Señor les está ofreciendo, porque el Señor les está ofreciendo sanidad, el Señor les está ofreciendo salvación, el Señor les está ofreciendo vida nueva, el Señor les está ofreciendo tantas cosas, pero lastimosamente mucha gente que lo único que quiere es una limosna. Lastimosamente, los que creen son pocos, pero eso no nos debe desanimar. Y es allí donde está esa cualidad maravillosa de Pablo, de Pedro y de todos los discípulos, de perseverar en medio de la indiferencia. Porque Jesús, iglesia, lo hizo. Jesús perseveró en medio de la indiferencia, empezando por sus propios discípulos. Si nosotros persistimos, si nosotros perseveramos, si nosotros seguimos y seguimos insistiendo, nosotros podemos tener la paz y la tranquilidad de decirle a las personas, de lo que tengo te doy. Por eso no se extrañe si usted va a seguir recibiendo y reciba los mensajes, la palabra, recibe la gotica, recibe esto, recibe lo otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu de perseverancia, un espíritu que viene de lo alto, que es una bendición, es poder de lo alto para perseverar en medio de la indiferencia. En medio de la terquedad, en medio de la soberbia, en medio del orgullo. Iglesia, cuando los discípulos recibieron a Cristo Jesús en su corazón y recibieron poder de lo alto, eso les dio confianza para su predicación, eso les dio confianza para hacer testimonios, para anunciar el testimonio. Pablo se dejó sembrado en Atenas, dejó sembrado el evangelio, el testimonio, aun cuando fueron tocados muy pocas personas, pero fueron suficientes. ¿Para qué? Para avivar la fe en Jesucristo. Por eso hoy, en esta mañana, iglesia, yo estoy aquí para darle algo que yo recibí, cambió mi vida. Yo recibí a Jesús y Él me sanó, Él me salvó, Él me transformó, Él cambió mi vida. Por eso yo ahora, iglesia, camino al lado de Jesús y lo sigo. Y por eso les digo a los demás, y por eso hoy en esta mañana me uno al clamor de Pedro, me uno al clamor de Pablo y te digo, de lo que tengo, te doy. Yo tengo a Cristo, lo único que yo te puedo ofrecer a Cristo. Yo no tengo oro, yo no tengo plata, yo no tengo dinero, yo no tengo recursos, yo no tengo iglesias gigantescas, mega iglesias, yo no tengo bancas, yo no tengo cámaras, yo no tengo nada distinto a la predicación de la palabra. Tengo a Cristo en mi corazón y eso te lo doy esta mañana. Hoy te invito a ti a recibir una vez más a Cristo Jesús. Recíbelo en tu corazón para que tú hagas lo mismo, para que formes parte de este grupo pequeño. Los discípulos apenas eran 12. La iglesia de Cristo era una iglesia pequeña, una iglesia de 12 personas que fue impactada por el Espíritu Santo. Un grupo pequeño y fiel que forma parte de la iglesia más grande del mundo, porque la iglesia más grande del mundo es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Nosotros somos un grupito pequeño que estamos trabajando con ahínco, con perseverancia, con sinceridad, con pasión, con amor, con entrega, con fidelidad. Lo que Cristo nos dio, y por eso que hemos recibido de Cristo es lo que nosotros lo estamos dando. Lo estamos dando con todo nuestro ánimo, lo estamos dando con todas nuestras fuerzas. Esos siervos de pacto de amor, esos miembros de pacto de amor, esas personas que están y que se involucran cada día más por hacer
hacer que la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue a los confines del mundo. Un grupo pequeño, iglesia, que un día recibirá un encargo muy grande, porque la promesa de Dios así es. Cuando hemos sido fieles en lo poco, Dios nos pondrá a cargo de mucho. Y al mundo entero nosotros le decimos hoy: de lo que tenemos, de eso te damos. Y si usted lo cree, diga amén y siga caminando conmigo al lado de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos invitado a una reflexión de nuestro ser, de nuestro interior. Te damos gracias, Dios todopoderoso, por darnos la oportunidad de poner nuestros ojos en ti y en nuestro corazón y ver verdaderamente lo que tenemos. Porque eso que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo único que podemos dar. Es lo que yo le puedo dar a mi esposa. Es lo que yo le puedo dar a mi esposo. Es lo que yo le puedo dar a mis hijos. Es lo que yo le puedo dar a mis compañeros. Es lo que yo le puedo dar a mis condiscípulos. Es lo que yo puedo darle al mundo entero. Lo que tú me has dado, Señor. Lo que de ti he recibido. Por eso en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Dios bendito. Porque me doy cuenta, Señor, que tú me has dado todo. Tú me diste tu vida, Señor. Y esa vida maravillosa que yo la he recibido es la vida. Esa esperanza bendita, Señor, la que nosotros compartimos, de que si estamos contigo, Señor, tenemos vida para toda la eternidad. Amado Señor, que tu santa iglesia, que tu amada iglesia reciba la palabra, reciba el mensaje, y que en medio de tanta persecución, en medio de tanta indiferencia, se levanten, Señor, esos hombres pequeños, esos Dionisios, esas Damaris, esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, un grupo pequeño, pero que hará y formará a la iglesia más grande del mundo. En tu santo honor, honra y gloria, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los invito, iglesia, para terminar, a participar de todas las actividades que tenemos programadas en la iglesia a través de este canal virtual. Estaremos comunicándole todas las noticias. Los amo con todo mi corazón, los extraño y los bendigo siempre, mis oraciones siempre, para que la paz de Cristo llene sus hogares, llene sus corazones, llene sus familias. Chao, bye bye, que Dios me los bendiga, un abrazo lleno del afecto de Cristo. Yo creo en un Dios que da vida a los muertos. Yo creo en un Dios que da vista a los ciegos. Un Dios de proezas, un Dios de milagros, que al hombre puede dar libertad. Y aquel que cree en su nombre, mayores cosas que estas hará. Y es en ese nombre que he venido a decirte que hay para ti sanidad. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo te digo, levántate y toma tu lecho. Solo basta tu fe y será hecho el milagro que esperaba ciego. Yo no tengo la sombra de Pedro ni el manto que tuvo Eliseo. Oh no, solo tengo de Dios el derecho para declarar bendición. Si tú crees que hay poder en su sangre, hoy levanta tu rostro y confiesa que Dios te sanó. Aquel que cree en su nombre, mayores cosas que estas hará. Y es en este nombre que he venido a decirte que